No, no, pelea adelante Andrés, que encima va a venir a hablar de algo que acá en Uruguay ni se conoce, que es como defender a las artes escénicas. Así que le damos la bienvenida. Muy buen día, Andrés. Muchas gracias por atendernos. Hola, buen día. ¿Me escuchan bien? Excelentemente. Perfecto, perfecto. Bueno, gracias. Gracias por llamarme. Bueno, Andrés, venimos ¿Se ve y... bien también? Perdón, puedo Sí, poner más luz si quieren. No, está perfecto, está no te bárbaro. preocupes. Bueno, Está bárbaro, bueno. se ve Tenemos bien. bárbaro. Bueno, Andrés, decía, venimos ya cubriendo lo que pasa con las artes escénicas, no solamente porque nos interesan la cultura y las artes escénicas, sino también somos colegas y siempre estamos en contacto con lo que está pasando del otro lado, porque es la forma, de los otros lados, porque es la forma regional de poder trabajar y de poder defender los derechos de las y los trabajadores de las escenas. Así que queremos saber de primera mano qué es lo que ocurrió ayer, pero en consecuencia de qué. ¿Qué está pasando en Argentina hoy? Bueno, son tres puntos ahí que van a confluir. Primero, empiezo por lo que está pasando. Uh-huh. Lo que está sucediendo con el Instituto Nacional del Teatro es parte de una semana, que fue la semana pasada, digamos, en la que el gobierno nacional fue contra el derecho a huelga, principalmente como lo más resonante, digamos, le puso una cantidad de trabas que prácticamente lo eliminan como tal, es decir, algo gravísimo que además por decreto ataca un derecho constitucional. En la misma semana atacó al Hospital Garraham, que es el hospital de niños más grande del país y que es muy importante para la atención de la población, es un hospital público. Atacó su presupuesto, atacó su dirección, su formato. También atacó las conquistas para las personas con capacidades diferentes, serruchando, pasando la motosierra, como le gusta decir el presidente, Sí. por las líneas de ayuda y contención. Trascendió uno de los directivos, ¿no? Con respuesta a una familia de un chico Claro, autista. el funcionario público es además justo el abogado personal del presidente y tuvo una declaración bastante espantosa diciendo que una discapacidad es un problema que habrá que de la familia, incluso señalando problemas genéticos de los cuales tenían que hacerse cargo los familiares. Digamos, una patoteada aberrante con el estilo de este gobierno. Bueno, también hay una cantidad de recortes que tienen que ver con una política de ajuste a gran escala. No es que en la Argentina no venía habiendo una política de ajuste en los gobiernos anteriores. Este tiene las características de alzarse con la violencia y la dimensión que lo caracteriza, pero además mostrándolo como una bandera, ¿no? Uh-huh. Y agrediendo a la población. En el caso del instituto, lo que hizo, bueno, fue emitir un decreto que termina con la Ley Nacional del Teatro, que es una ley del año 1997 que se consiguió con décadas de lucha y que implica, por supuesto, la desfinanciación del Instituto Nacional del Teatro, que es uno de los institutos de fomento que existen en Argentina para las artes. Uh-huh. Digamos, se viene pronunciando también, y es de esperar que si no luchamos, ataque también a los de la música, a los de las artes plásticas, etcétera, que cada uno tiene también sus líneas. Uh-huh. Pero además también hay que destacar que el Instituto Nacional del Teatro es autárquico y que no depende del Tesoro Nacional, se financia con impuestos que se derivan de las publicidades, del juego y fundamentalmente de un organismo estatal que es el ENACOM, que es el que controla las matrículas de los medios de comunicación, particularmente de los grandes medios de comunicación, que son parte del aparato dominante y que para tener esas matrículas pagan un canon y que esos dineros se redistribuyen, son impuestos que se redistribuyen, por ejemplo, o sea, por supuesto para muchas cosas, entre ellas el Instituto Nacional del Teatro. Uh-huh. Es decir, que es un organismo que fomenta nuestra actividad a partir de una redistribución mínima, por supuesto, de los grandes negocios capitalistas.
Ujú. No depende del Tesoro Nacional, es un desvío de fondos a los bolsillos de las grandes patronales. Ujú. En todo caso, lo que se está intentando hacer con el cierre del Instituto Nacional del Teatro. Ujú. Después, por supuesto, el Instituto Nacional del Teatro no es que, como decía antes en broma el compañero, los dineros son bastante ridículos si uno quiere, no alcanzan para nada para que los actores y las actrices tengan un salario, tengan trabajo permanente, ni mucho menos. Es decir, estamos hablando de ayudas que reciben algunos, porque esas son las cifras en relación a una actividad que ustedes sabrán en la Argentina es bastante grande, o sea, hay una tradición de teatro independiente bastante particular en el mundo, muy numerosa, y por ahí lo que uno recibe, les puedo contar incluso en números, son para subsidiar, digamos, el montaje de una obra de teatro. Si alguna vez a uno le toca ese subsidio, pueden ser 2, 3 millones de pesos. En la Argentina, que estos son, digamos, entre $2.000 y $3.000, Ujú. con todo lo que implica de costos escenográficos, vestuarios, iluminación, además, todo lo que uno se imagina, una obra de teatro que normalmente pueden ser cooperativas de un promedio de 4 o 5 personas, a veces son más, a veces son menos, o sea, nadie gana nada. Ujú. No es un financiamiento al trabajo, sino al poder recibir una ayuda para montar una obra de teatro, que después, dentro del panorama del teatro independiente, muy, pero muy pocas significan un trabajo, la posibilidad de subsistir a partir de ese trabajo. Claro. ¿Sí? Siempre es un trabajo. Ujú. Subsistir de ese trabajo es un porcentaje, diría que insignificante, y cada vez más. Ujú. Son muy poquitos. Ujú. Ah, Entonces, bueno, ayer, vos me preguntabas por ayer lo que se hizo fue una movilización a la puerta del instituto, ayer domingo al mediodía. ujú. Fue bastante numeroso, para hacer la lectura de un documento, para abrazarlo, como se dice, como forma de lucha y de protección. Ujú. Bueno, esta actividad fue muy importante porque surgieron a partir de esto la posibilidad de nuevas asambleas y fundamentalmente de sumarnos a la movilización de pasado mañana, miércoles, a las 15 horas en el Congreso Nacional, que es justo cuando se moviliza el Ni Una Menos, porque se cumplen 10 años del primer Ni Una Menos. Ujú. La Asamblea de Mujeres, en realidad los 10 años son mañana, pero la Asamblea de Mujeres decidió pasarlo al miércoles para sumarse también a lo que viene siendo muy destacado en la lucha, Ujú. que es que los miércoles se movilizan los jubilados al Congreso acá Sí. en Buenos Aires, y Ujú. que vienen siendo movilizaciones muy intensas por todo el problema que hay con las jubilaciones y el intento de retirar la posibilidad de jubilarse a muchos trabajadores, con represiones muy, muy fuertes. Este gobierno también se viene destacando por movilizar tropas absolutamente desmedidas. Ayer mismo nosotros nos vimos desplazados del corte de la calle frente al instituto por el triple de policías en relación a la gente que había en la calle. Bueno, un show bastante ridículo, mediático, ¿no? Como mostrar una fuerza que evidentemente es bastante, se muestra con esa violencia y con esa pretenciosidad del aparato represivo estatal, Ujú. frente a lo que es una crisis muy grande política también. Ujú. Venimos de varias elecciones provinciales en las cuales, por ejemplo, incluso en Buenos Aires ha sido quien más votos sacó el gobierno, pero con un 15 o 16% de lo que es el padrón. Viene ganando el no voto en Argentina, la mitad de la población no está yendo a votar. Los números son de una gran repartija, digamos, está totalmente pulverizado, Ujú. y no hay digamos, si bien tienen evidentemente su soporte, es bastante relativa esa fuerza. Por supuesto que el no ir a votar también de alguna manera les significa algún tipo de fuerza, pero
pero es relativa. Ujú. No es que movilizan más que policías o gendarmería, digamos, eso sí, bastante numeroso, pero no la población. Claro. Entonces, Ujú. también, por ejemplo, el Garraham hizo una asamblea y obligó al gobierno a llamar una conciliación obligatoria, o sea, no pudieron imponer las nuevas normas respecto a la huelga que decretaron la semana pasada, se la tuvieron que comer y guardar en el bolsillo porque el Garraham avanzó con el paro, Ujú. cuando en realidad habían decretado que los hospitales no pueden parar, por ejemplo, los trabajadores de hospital no pueden parar. Y bueno, ante semejante apoyo popular que tiene, por ejemplo, un hospital como el Garraham, retrocedieron. Así que bueno, estamos en esto. Ujú. Andrés, pensando en estas medidas con respecto, en este caso, al Instituto Nacional del Teatro, pero que viene barriéndose por varios lugares también de todo el país, y pensando en lo que vos decías, cómo se financia, cómo se sostiene el instituto, ¿no? Lo de la pauta, los juegos, las empresas, ¿no? Por más que sea muy poquito lo que se le va sacando. Estas medidas tienen que ver con realmente romper esos lazos de la cultura, de las artes, la educación, lo que genera todo esto y lo que sabemos que genera en un país como Argentina, las artes y la cultura y el respeto que siempre se ha tenido, o tiene que ver con no tocarle la plata a esta otra gente, por más que sea poquito, o es una mezcla de las dos. Bueno, mira, fundamentalmente el gobierno está en una cruzada para gobernar en términos del Fondo Monetario Internacional, de los tenedores de deuda, que es la gran estafa que vive la población argentina y otras poblaciones. Ujú. Eh, y bueno, en este momento la presión, digamos, imperialista sobre el gobierno argentino es muy fuerte y ellos son absolutamente consecuentes. Ujú. Con lo cual, digamos, desviar eh, todo tipo de riquezas o fondos que atienden necesidades populares, por decir algo más general, que incluyen la educación, la salud, digamos, no solamente lo que puede parecer más chico o más secundario, Ujú. para hacer los pagos, digamos, estar al día con los términos que se van acordando con, con los bonistas, es la política central del gobierno. Para esto también van contra el derecho a huelga y reprimen, porque por supuesto para lograr eso van a tener que reprimir eh, la, la movilización popular, el reclamo, la queja, la organización, lo que fuere. Después dentro de esto, sí, uno en esta tendencia más fascistizante, fascistoide de los componentes del Estado, eh, eh, yo considero que sí, que favorece ese clima, digamos, ¿no? Porque cuando te atacan en el discurso, te atacan como un vago, como un bohemio, como anda a laburar, pagátelo vos, digamos, como ahí se pone en discusión, interesante incluso, el para qué son las riquezas, Ujú. ¿no? Para qué son las riquezas en un país, en una nación, en una comunidad, como si no fuese un objetivo que los ciudadanos puedan acceder al bienestar, al cuidado, al desarrollo, al placer, al goce, eh, a los componentes que también profundizan un poco más en lo que verdaderamente somos las personas, que somos seres creativos, poéticos, que tenemos todos ese matiz que nos caracteriza como especie, te diría, y que también todos somos deseosos de poder pasar, aunque sea ratos, por un fogón y una guitarreada y un recitado. Digamos, si no fuese que uno no puede conectar con estas cosas, bueno, sí, nos limitamos a ser unos engranajes de una fábrica, de unas necesidades absolutamente alienantes que no nos pertenecen, que son para enriquecer a unos pocos, a unos otros. Por supuesto que si seguimos profundizando en esto, yo
creo que hay que avanzar mucho más que defender el Instituto Nacional del Teatro, pero bueno, nos toca esto en este momento y sí, hay esto que se llama una batalla cultural, digamos, que creo que es subsidiaria de intereses mucho más concretos, por supuesto, ¿no? Hay otros momentos donde otro gobierno con intereses similares puede tener la viveza de hablar en términos favorables, incluso del derecho a la cultura, al acceso a la educación, a la salud, viendo cuáles son las relaciones de fuerza del momento. Claro. Y por ahí se cede más o menos. Por eso es importante que luchemos, que nos movilicemos, que defendamos las conquistas. Son todas conquistas que han tenido un panorama más o menos similar en términos estructurales. Hubo que combatir, hubo que derramar sangre para tener una universidad pública, para tener hospitales, para tener acceso a la educación. La historia es así. Ustedes la conocemos en toda América Latina y mucho más. Y también es de esperar que en cualquier otro momento vengan a sacártelas, porque si la relación de fuerzas cambia, si nos distraemos, si nos olvidamos que eso es así y que hay intereses opuestos, bueno, a la carga vendrán por lo que conseguimos en algún momento. Este gobierno está totalmente, digamos, lanzado a esos intereses, como lo expresa, con una motosierra. O sea, es una guerra declarada, abierta. A veces aparece de una manera un poco más vedada, digamos, con cierto velo, con ciertos disfraces, producto también de que no están dadas las condiciones. Ahora este gobierno cree que sí, evidentemente, y se lanza en su aventura a por todo, pero veremos, vamos a ver. La historia es así, también tiene sus lentitudes, es de esperar que en algún momento se choquen con algún límite. Andrés, ¿y qué se espera ahora? ¿Cuál es la medida real que se toma ahora por el gobierno de Milei contra el Instituto Nacional del Teatro? ¿Y qué se espera para estos próximos días, más allá de salir a la calle y aguantar desde ahí? Bueno, el decreto salió, nosotros estamos yendo por la derogación. Y como te decía, miércoles... El decreto, perdóname, ¿el decreto lo que hace es cierra el Instituto Nacional del Teatro o lo interviene? ¿Cuál es la acción? Lo deja desfinanciado, es un cierre de hecho, digamos, es como provocarle condiciones de cierre. Claro. Y nosotros ahora, como te decía, vamos el miércoles con una consigna que hemos logrado también en varias discusiones ayer, que hay que unir las luchas. Nosotros vamos a la movilización del Ni Una Menos con los trabajadores del Garrahan, con los jubilados, con fábricas como Morbillo, que está ocupada hace como 100 días, con la movilización que ha surgido por este ataque a los derechos de las capacidades diferentes. Es decir, hay un montón de situaciones de luchas en curso que nos convocamos este miércoles a las 15 y por supuesto con llamamos a toda la población a movilizarse y sobre todo contra la medida del derecho a huelga. Creo que va a ser justamente, vos sabés que este gobierno también ha aplicado un protocolo que lo llaman antipiquete, que es que no se pueden cortar las calles. Por eso movilizan muchas tropas también para despejarlas cuando hay una movilización, pero bueno, cuando es masiva se la han tenido que aguantar, digamos. Entonces, nosotros queremos movilizarnos con todas las luchas en curso, convocando a todos los trabajadores que hasta ahora tienen el problema en general, digamos, ¿no? El límite que la central obrera forma parte de una complicidad absoluta, más allá de que se digan oposición, no han hecho prácticamente nada para defender los intereses de sus organizaciones y de los trabajadores de cada uno de los sindicatos
que pertenecen a esa central, que es la CGT. Ujú. Y bueno, ante esa limitación, los trabajadores tienen que superar esas conducciones. Ujú. Andrés, y realmente, ¿no? ¿Cómo ven ustedes como trabajadores esta situación? ¿Se puede hacer algo? Porque estamos acostumbrados a ver que Argentina se organiza, se moviliza, que genera los cambios, pero siempre del Congreso para afuera, ¿no? Siempre toda esa movilización y a veces vas viendo lo que ocurre afuera con la discusión que se está dando adentro y parece que es otro país y nos ha pasado en muchas situaciones, ¿no? De ir siguiendo las discusiones y decís, che, pero afuera se está diciendo una cosa y adentro parece que están en Disney. Entonces, ¿realmente se puede hacer algo? ¿Cómo ven ustedes a los y las les representantes a la hora de tomar esta manifestación y generar la discusión para que se pueda quitar este decreto, modificarlo? ¿Realmente hay chances? ¿Ven esperanzador toda esta movilización para que se traduzca luego con los y las representantes? Bueno, en esos términos es probablemente difícil. Uh-huh. Creo que en lo que, lo que no, la movilización es muy importante, tiene que crecer, Uh-huh. tenemos que organizarnos entendiendo que sí, que es cierto que esto que vos decís, los representantes, diputados, senadores, digamos, Claro. funcionarios del Poder Legislativo, Uh-huh. son ampliamente cómplices de la política del gobierno. Por más que se mencionen como oposición, han dejado pasar todo, Uh-huh. le han votado una ley bases en la que el gobierno tiene una autonomía extraordinaria, eh, y bueno, por lo tanto son todos culpables de todo esto. Y en lo personal, digamos, considero que proyectando la situación, la movilización tiene que crecer hasta fuera Milei. Sí, este gobierno se tiene que ir Uh-huh. por completo. Es un gobierno absolutamente contra la población, contra las condiciones de vida más elementales de la población. Ha dejado ha tomado medidas como sacarle la comida a los comedores populares, digamos, cosas aberrantes que las declara todo el tiempo. Se mofan y se ríen de nosotros con las medidas que van aplicando y se comprometen día a día mucho más por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional, aceptando condiciones espantosas, y el aumento de la represión y la quita de derechos a diario. Es lo que está pasando, es gravísimo, gravísimo. O sea, están descomponiendo todas las condiciones y todos los derechos, todo lo que vos caracterizabas como el pueblo trabajador argentino en su historia, pasándole la motosierra. No es esto una práctica discursiva en el aire, Uh-huh. lo están ejecutando. Y por supuesto que las cosas ya no son las mismas, no van a ser las mismas. La pobreza que hay en la Argentina en este momento es descomunal. Es un país de 45 millones de habitantes, en un territorio gigantesco, lleno de recursos, con la mitad de la población en la miseria. Más de la mitad de los niños en la Argentina están por debajo de la línea de la pobreza. Es decir, es un escándalo gigantesco. Uh-huh. Y no, esto es lo que está ocurriendo. Las calles de Buenos Aires está llena de gente tirada en la vereda, pasando frío, bajo la lluvia, todas las familias enteras. Es una tragedia sin precedentes. Y es el regreso a condiciones formales, legales, digamos, de leyes y todo, cada vez más parecido al siglo XIX. Es decir, esto es lo que está ocurriendo, no es otra cosa. Dentro de esto, el Instituto Nacional del Teatro es un detalle, por supuesto, pero bueno, cada cosa que va surgiendo tiene que movilizar a los más cercanos y ir conectándose para entender qué está pasando esto. Y que estamos absolutamente abandonados por la enorme mayoría de las conducciones de trabajadores.
están paralizados, desmoralizados y que cuidan sus beneficios. Esto es lo que está ocurriendo en el país. Y Andrés, ¿el apoyo popular se sigue sosteniendo por parte de la imagen del presidente o es más un relato de redes que se ve que lo que realmente está sucediendo en la calle? Bueno, es relativo. Yo, en principio, viste que se discute sobre si hay un movimiento fascista, digamos. Movimiento no hay porque este presidente ni su partido son movilizantes, no es que hacen un acto y son masivos, no, son muy flacos en ese sentido. Sí tiene un apoyo, digamos, han ganado un balotaje, alguna cantidad de votos sacan. Lo que hay es una gran confusión, yo creo que es producto también de las experiencias muy malas que han tenido el conjunto de los trabajadores con los partidos tradicionales, porque no es que esto empezó ahora, ya con el gobierno anterior, en la Argentina había una inflación galopante que destruía el salario, por ejemplo, bueno, para decir algo más o menos característico de la última etapa, y un agotamiento de esos partidos que han traicionado sistemáticamente los intereses del pueblo, y una debilidad también de las organizaciones de izquierda. Yo pertenezco a una, pero reconozco que no hemos podido tampoco ser un faro, aunque algo sí, por supuesto, estamos ahí, tenemos hasta diputados, digamos, pero es minoritario todavía y los trabajadores no nos han considerado como una alternativa y han tomado una alternativa más parecida a la que está ocurriendo en el mundo, que es al derechizarse, a la derecha, digamos, a la derecha de los propios partidos tradicionales que siempre han sido patronales en la Argentina, con sus diferencias y sus variantes. Pero esto es lo que está ocurriendo en general. Evidentemente ha habido una necesidad de hacer esta experiencia, o en esta confusión que nos han dejado también las conducciones sindicales, las conducciones nacionales de los partidos tradicionales. Y bueno, tenemos que salir de esto luchando, hablando, discutiendo, generando asambleas, tratando de ayudar a echar un poco de luz sobre la situación. Yo creo que ahora, de alguna manera, también se va a ir experimentando los resultados de esta alternativa por la que se ha pronunciado una parte de la población, que ya no se han vuelto a pronunciar de la misma manera, ni siquiera han ido a votar, por ejemplo, muchísimos. Y bueno, es cierto que todavía no existe una movilización callejera popular en las dimensiones a las que estábamos acostumbrados, por mucho menos que esto. Es una particularidad, pero bueno, veremos. Me parece que eso no quiere decir que no vaya a ocurrir. Creo que se está elaborando esto en términos de las masas, digamos. Se está haciendo una elaboración de lo que está pasando. Muchas veces también el voto no ha tenido mucho que ver con lo que pronto pasó en la calle. Estas cosas son así también, ¿no? Como si recordamos grandes movilizaciones, o incluso lo que ha sido el 2001 en Argentina, cuando cayó un gobierno a la mitad de las cosas, y un gobierno que había tenido, por supuesto, un apoyo mayoritario, o el mismo gobierno de Macri, que a la mitad de su mandato había ganado las legislativas y a los 2 minutos hubo movilizaciones descomunales que lo dejaron jaque mate, o sea, no pudo volver a tener ninguna pretensión de gobernar, y había ganado las elecciones hacía un mes. Digamos, estas cosas se pueden desarrollar de una manera que a veces uno lo piensa como un esquema y resulta que la respuesta viene por otro lado, digamos. O sea, en cualquier momento podrían tener un sacudón y cambiar la ecuación.
Esperemos, porque si no también es realmente el proceso de lo que se va concretando a través del aparato del Estado es muy oscuro. Nos van dejando en condiciones a la medida de su discurso barbárico. Y eso es muy peligroso y es muy doloroso. O sea, no, y esto también va involucrando, por supuesto, al resto de América Latina y al resto de los trabajadores más o menos del mundo, digamos. Me parece que si uno revisa un poco y ve por dónde va la tendencia, a cómo son las condiciones de trabajo, por ejemplo, acá hay todo un proceso de descomposición de las condiciones de trabajo en términos formales, de las leyes, por ejemplo, de todas las conquistas de los trabajadores que regresan a unos términos más o menos originarios de lo que es nos tiran a un pozo cuando ya no damos más y ponen a otro. Digo, a veces es el paraíso de la patronal y que con este gobierno encuentra la posibilidad de concretarse, aunque por supuesto no son estúpidos. Yo creo que hasta están todos con mucho cuidado de ver también hasta qué punto, porque tampoco se debe querer que haya una reacción popular que después no sabemos a dónde va a parar, digamos, a dónde termina. Pero lo están dejando avanzar, sí, muy cómodamente. Bueno, Andrés, la verdad te agradecemos a vos y a todos los trabajadores de las artes escénicas, más allá de a todos los trabajadores que se están manifestando, pero bueno, es importante también saber, y algo muy importante de que esto no le está pasando a Argentina nada más, sino que también en los últimos años se ha tratado de romper ese lazo latinoamericano, de decir, en realidad lo que está pasando acá, y en el fondo allá, y en el frente por allá, en toda la región. Es importante que estemos en red, acompañamos y abrazamos lo que están pasando los trabajadores, jubilados también allá en la Argentina, y nos quedaremos al tanto de lo que ocurra el próximo miércoles y los próximos días. Cuentan con Ulmanianas y con Radio Ulma para poder visibilizar y también seguir abriendo esta charla, que de nuevo no es solamente en Argentina, y esperemos no muy lejano poder tener un intercambio de chusmear un poco más en qué andás vos con el teatro también. Gracias por este rato, Andrés. Bueno, les agradezco un montón a ustedes, la verdad que hablé un montón y muy cómodamente. Y sí, cuando quieran, hablamos de teatro también, ahí siempre estamos haciendo cosas. Muchas gracias, Andrés. Quedamos en contacto y les acompañamos desde acá. Un abrazo. Gracias, abrazo, chau, chau. Ulma.